Hola a todos, pues comenzamos nuevamente con un gran saludo y la parashá Tzav, que es la segunda parashá del libro de Vayikra. Y bueno, ya habíamos mencionado que este libro está dedicado completamente a todo el manual de uso de esta maquinaria llamado el tabernáculo. Insisto y repito, el tabernáculo es la mesa de Shabbat. Cada vez encuentro más y más cosas y voy a explicar algo bien trascendental, un secreto bien bonito que encontré en esta parashá al estar estudiando esta semana. La parashá Tzav inicia, habló Dios a Moshe diciendo, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, y la primera palabra de la parashá es Tzav et Aaron vet vanav lemor, Zot Torat Aolah, Hi Aolah, Al Mokeda, Al Mizbeach. Dice, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley correspondiente al Corbán Olá, es decir, la ofrenda de elevación. Pero además, aquí es muy curioso porque siempre que dice Zot Torat, podría también decir Ze. En realidad, uno es masculino y el otro es femenino, y vamos a entender por qué utiliza uno y otro. La palabra Tzav, en realidad, que es como se llama la parashá, significa ordena, y en esencia es ordenar algo en el mundo físico que tiene efectos en el mundo espiritual. Y es que la gente no se da cuenta. De verdad, encuentro problemas y problemas en las personas y no nos damos cuenta, no somos conscientes que todos los problemas que tenemos en el mundo físico jamás los vamos a reordenar en el mundo físico. Todo esto surge dentro de nuestro interior y donde ya lo hemos dicho que nuestro exterior es solamente un proyector de nuestra realidad interior. Entonces, este ordena es cómo ordenar en el mundo físico algo que tiene efecto a nivel espiritual. Y como ya explicamos, existe un tzadik de abajo y un tzadik arriba. Y cuando el tzadik de abajo lo que hace es que eleva el tzadik de arriba a través de la inteligencia que tiene en un mundo superior, da la orden para efectos de que por reflejo ocurra algo en el mundo de abajo. Pero implica, dice aquí, esto es muy importante, dice que esta ofrenda que se daba era una ofrenda que debía de darse de sí mismo. Es decir, dice, esta es la ofrenda correspondiente al Corbán Olá, es la que arderá sobre el altar toda la noche hasta el amanecer y el fuego del altar lo ha de consumir. Y aquí viene algo que voy a explicar que es precioso. ¿Por qué la ofrenda se tenía que dejar toda la noche hasta el amanecer? Dice, y el fuego del altar lo ha de consumir. Entonces, la ofrenda implica dar algo de sí mismo. Es un acto simbólico, es algo que sale dentro del alma. Y esto implica una gran humildad. Porque nosotros no podemos dar algo de afuera. Ya la primera ofrenda que existió en Bereshit, en la comparación de lo que ofreció Caín contra lo que ofreció Abel, Caín ofreció cosas que eran cereales, granos, plantas del mundo vegetal. Sin embargo, Abel ofreció algo que representaba el mundo animal que envolvía todos los mundos. Él ofreció un animal. Fue el primer korbanot, el primer holocausto hecho, fue el que ofreció Hebel. Es decir, Hebel lo que hizo fue sacrificar sus malas cualidades interiores dentro de una gran humildad. En comparación, Caín sacrificó
el mundo exterior. Y es que la mayoría de las personas les gusta sacrificar lo que les sobra, no lo que realmente les falta. Y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de la parte material, sino que nos gusta sacrificar un billete, una moneda, un alimento. Pero sacrificar nuestras malas cualidades, eso requiere un gran trabajo. Entonces, en esta parashá, continúa hablando de los holocaustos. El Corbán es un secreto, el holocausto es un secreto maravilloso. Lo que hace el Corbán es que ata la letra Hei de arriba con la letra Hei de abajo. Es decir, el Corbán lo que hace es conecta el mundo de Binah, que es el mundo del Shabbat, con el mundo de Malhut, del mundo físico. Porque lo que separa el mundo de Binah, que es el Shabbat, Atzilut, del mundo físico, es el mundo astral. Es decir, lo que separa nuestra capacidad co-creadora en el mundo de la manifestación física en el mundo son nuestras emociones. Y la única forma de poder manifestar algo de manera correcta en el mundo físico es haciendo a un lado nuestras emociones. Por eso el Shabbat es una serie de prohibiciones que nos alejan de estar en contacto con este sistema emocional para concentrarnos en una burbuja del tiempo solamente en el mundo creador, en el mundo del pensamiento y de ahí manifestar al mundo físico. Entonces, el mundo físico o el mundo, en el cual estamos presentes, no se manifiesta si nosotros no somos co-creadores. La pregunta es, ¿de qué vamos a ser co-creadores? ¿De nuestra creación a nivel espiritual o de nuestra co-creación a nivel emocional? Y como la co-creación a nivel emocional es un desastre, que es el mundo astral, es la Vav, que son 6 planetas, que es el sistema emocional, que está continuamente sujeto a un bombardeo cósmico que nos trae puro caos en nuestra vida. Pero ojo, cuando nosotros hacemos las ofrendas en el templo, vamos a entender qué es esto. Cuando nosotros sabemos utilizar nuestro cuerpo en Shabbat, brincamos el sistema astral. Es decir, hacemos un truco donde brincamos el sistema astral y se une el mundo divino con el mundo físico. Quitamos toda la intermediación emocional. Por eso es que no podemos ser co-creadores de la misma forma en los 6 días de la semana, salvo en el día de Shabbat, que es el 7º día. Porque si nosotros intentamos ser co-creadores esos días, estamos sujetos a un bombardeo que va a dar un desastre. Entonces aprendamos que hay un tiempo para todo. Y ese es uno de los aspectos más importantes. Me preguntaba uno de mis alumnos esta semana, que seguramente está escuchando este audio. Decía, ¿qué puedo explicarle a mi hijo de 11 años para empezarle a enseñar parte de todos los secretos del cielo? ¿Qué es lo más selectivo que puedo darle? Y entonces me atreví a preguntarle a mi hija qué es lo que ella le respondería a este papá para efectos de decirle a su hijo. Y lo que me dijo mi hija me parece muy relacionado con esta parashá. Ella me dijo que le enseñe a controlar sus pensamientos. Porque si le enseña a controlar sus pensamientos, sabrá controlar sus emociones. Y esto es de lo que habla a profundidad esta parashá. Lo vamos a ver. Vamos a explicar un poquito de la segulot, es decir, para qué nos sirven las diferentes aliyot, las diferentes lecturas de la parashá. La primera aliyá, que como siempre ya sabemos corresponde al patriarca Abraham, Gesed, en Levítico 6.2, dice,
ordenarás a Aarón y a sus hijos. Así le dice, así empieza la parashá. Saf et Aarón vet banav lemor. Ordenarás a Aarón y a sus hijos. Esta segulá es para que tengamos siempre la capacidad y la motivación de siempre estar en el servicio de Akadosh Baruj Hu. Es decir, la primera segulá que nos da esta parashá es para siempre estar continuamente co-creando al servicio de Akadosh Baruj Hu, no para nosotros. La segunda aliyá, la segunda lectura, nos da Itzhak Geburá en Levítico 6:18. Y Levítico 6:18 dice: Daber el Aarón vel banav lemor zotorat achatat binkom asher tishachet haolah tishachet achatat livnei Adonai kodesh kadashim hi. Dice aquí, habló Akadosh Baruj Hu a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En realidad es la expiación del sacrificio de culpa, ya lo explicamos, el ajatat, en el lugar donde se degüella el holocausto. Es decir, ¿qué tiene que ver esta segulá para efectos de nuestra vida? Pues precisamente la ofrenda de culpa, para ser muy claros, es cuando tú tuviste un pensamiento, una emoción, no la frenaste y también actuaste. Es decir, lo pensaste, lo mal sentiste y lo mal actuaste. Decíamos, es como cuando en el fútbol viste que se te iba el jugador, pensaste en faulearlo, le echaste todo el hígado para faulearlo y le metiste el pie para que se cayera el otro jugador. Así es, con toda la culpa, con toda la intención. Es cuando ya te llevas o tarjeta amarilla o tarjeta roja. Ese es entender lo que es ajatat. Entonces, esta lectura lo que hace es repara la malicia. Ya estamos hablando de una actuación maliciosa y elimina los velos oscuros, es decir, la clipá que hay entre la persona y el creador. Y es que normalmente cuando actuamos mal es porque no alcanzamos a tener una lectura completa de lo que está pasando en nuestra vida. La tercera lectura, la tercera aliyá, que corresponde a Jacob, la Sefirá Tiferet, es Levítico 7:12. En esta parte, la lectura dice: Im al toda yakriveno, veikriv al zebach hatoda, kalot matzot velulot beshemen, urkike matzot, meshuchim bashamen. Vamos a parar aquí. Dice, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias. O sea, quiere decir que hay una ofrenda de gracias, de agradecimiento. Esta segulá es apropiada para una persona que desea agradecer a Dios por algún milagro, por alguna bendición, por alguna cosa que Akadosh Baruj Hu le salvó de un peligro, algún problema de una enfermedad. Tan apropiado para uno de nuestros amigos del grupo de estudio que me pidió que oráramos por una persona muy delicada. Algún problema cuando estás viajando. Por ejemplo, nosotros nos vimos en una situación bien difícil ahora que viajábamos. Alguna situación, Hasbe Shalom, de un secuestro, Hasbe Shalom, un asalto. Y al mismo tiempo nos protege de toda circunstancia de un juicio duro. Para obtener paz con nosotros mismos, con Dios, con las otras personas. Vamos a avanzar a la cuarta aliyá, que es en Levítico 8:3, que corresponde a Moshe Rabenu, la Sefirá Netzach. Y Levítico capítulo 8, versículo 3, dice: Vet kol aedá aquel el petach o el moed. Ya nos está hablando nuevamente o el moed, de una conciencia de la luna llena. Dice, está escrito, reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y siempre nos habla de Ohel Moed, el tabernáculo de reunión. Me voy a ampliar un poco aquí en la explicación. ¿Por qué siempre nos habla de Ohel Moed, el tabernáculo de reunión? Porque Ohel Moed hace referencia a la luna llena, cuando la conciencia está sobre la imaginación. Y es que en Shabbat, que es la mesa de Shabbat, es el tabernáculo. Lo ha dicho mi maestro
en varias ocasiones. El Shabbat, que es la unión del hombre y la mujer, es cuando la conciencia está por encima de la imaginación. Por eso habla siempre de Ohel Moed. Por lo tanto, esta lectura lo que nos permite es superar los limitantes y los bloqueos del mundo físico. Porque cuando nuestra conciencia se une en una capacidad co-creadora, no tenemos que preocuparnos de los problemas del mundo físico. Todos nuestros problemas del mundo físico podemos superarlos y podemos cambiar esa realidad si tenemos plena confianza de hacer bien las cosas desde el tabernáculo, que es el Shabbat. La quinta aliyá, que corresponde a Aarón, también en esta misma, dice aquí, dice, la ofrenda de Hatat, ¿sí?, que habla aquí en este caso en la quinta aliyá, es ideal para la expiación de nuestros cortocircuitos, de pecados graves. Si ofendiste a alguien, si juzgaste a alguien, no importa si tenías razón o no, tú no eres nadie para juzgar absolutamente a nadie más, tengas razón o no, porque cada una de las cosas que vienen a tu vida son perfectas. Por lo tanto, cada vez, y lo vamos a ver profundamente, cuando alguien agrega a la otra persona, automáticamente está modificando y diciéndole al Creador, no estoy de acuerdo con mi vida. Por lo tanto, cuando tenemos la ofrenda de Hatat, esta segulá es para corrección de nuestros errores graves. La sexta aliyá, que corresponde a Yosef de la Sefirá Yesod, en Levítico 8:23, nos dice, Vaishchat vaikach Moshe midamo vaiten al tenuch ozen Aarón ayamanit. Y vamos a parar ahí. Dice, tomó Moshe sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. ¿De qué nos está hablando? La oreja derecha es el nivel de Biná. Así como los ojos son Jochma, la oreja derecha es el nivel de Biná. Es la interpretación de nuestra meditación, es el Shabbat. Biná es Shabbat. Entonces, esta lectura nos da la capacidad para saber escuchar así, por la oreja, escuchar Shema, es decir, el nombre que nos da el secreto para poder manifestar los preceptos que nos da Akadosh Baruj Hu. La capacidad de interpretación y realización en el mundo físico es Shem A, pero es Shem Ain, es decir, el secreto de 70. Y Shem es Yud Shin He Dalet Vav Yud He, es decir, la capacidad de poder manifestar la columna central en nuestra vida. Por lo tanto, nos vamos a brincar a la última lectura, la última aliyá, que es David en la Sefirá de Malhut. Y hace referencia al capítulo 8, versículo 36. En el versículo 8:36 dice, Vayas Aarón ubanav et kol adevarim, asher tziva Adonai beyad Moshe. Se está refiriendo a lo siguiente. Dice, Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Hashem por medio de Moshe. ¿De qué nos sirve esta aliyá? ¿De qué nos sirve esta segulá? Nos permite desarrollar la cualidad de humildad para reconocer y obedecer a nuestros maestros, a nuestros superiores, para también aprender a hacer la voluntad de Akadosh Baruj Hu y no nuestra voluntad. Así es que muchas segulot tiene esta parashá relacionado con la humildad. Vamos a entrar de lleno a la parashá. Todas estas bendiciones que provienen de Biná, del Shabbat, vamos a entender un concepto fundamental. Biná es llamada a nivel de la Cábala como Ima, llamado madre. ¿Por qué se le llama Biná madre? Porque amamantan al resto de la sefirot del árbol de la vida. Entonces, esta madre o Ima o Biná, que es el Shabbat, o también Yom Tov, los días de fiesta, o también
el momento de estudio del Zohar. Todo esto está conectado al nivel de Binah. Todas las bendiciones emanan de Binah. Por lo tanto, lo voy a decir muy claro, quien no hace las fiestas, quien no hace Shabbat, quien no estudia el Zohar, no tiene conexión con el nivel de Binah. Así de sencillo. Todas las bendiciones emanan de Binah. Empieza la parashá diciendo Zot Torat. Esta es la ley. Y se refiere a Zot, la Sefirá Malhut. Pero cuando la Torá dice Ze, es decir, Ze Torá, entonces se refiere a la Sefirá Binah. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo y hablando de la palabra Zot si tú me estás explicando que las bendiciones emanan de Binah? Es que aquí viene un secreto precioso. Según los actos del ser humano en el mundo físico, se conecta Ze con Zot. Según los actos del ser humano en el mundo físico, se conecta el mundo co-creador o se desconecta la capacidad co-creadora. Es un poder inmenso el que nos dieron. Eso es lo que depende en términos de bendición de una persona. ¿Quieres que baje bendición? Depende solamente de tus acciones. Entonces, la gente cree que por ser más religioso o por ser más espiritual, la persona va a tener más bendiciones. Y eso es un grave error. No es conocimiento. El conocimiento te lleva a un entendimiento. Y el entendimiento te lleva a una emoción, pero una emoción elevada, una supraemoción, una emoción de conexión. Y eso es lo que conecta. Lo que cierra todo el tanque de bendición para este mundo físico son dos cosas. Es el Zera Levatala y el Lashon Hara, es decir, la pérdida de la semilla y las injurias, la humillación, la amenaza. Eso desconecta el tanque de bendición y ocasiona todo tipo de escasez en este mundo. Entonces, mi grupo de estudio me presentaba una serie de fotografías muy tristes de niños que mueren de hambre, gente que no tiene ni agua siquiera, y decían, ¿qué podemos hacer por esto? Esto solamente es el reflejo de las injurias, de la forma como nos humillamos unos a otros, de las amenazas que nos decimos unos a otros, como si nosotros fuéramos co-creadores, pero de toda la creación, y nos sintiéramos dioses. Esto desconecta el tanque de bendición. De la misma forma, cuando nosotros tomamos la semilla de vida y la manipulamos y la maltratamos y la humillamos y la violamos, literalmente, nosotros estamos violando el deseo de amor que el Creador nos da. ¿Qué hacía el Cohen Gadol? ¿Qué hacía el trabajo del sacerdote? Es el que corregía, reconectaba los canales desconectados de bendición. Por eso, cuando los Kohanim hacían su trabajo, que estaba el templo físico, durante 400 años, y de aquí la palabra 400, quiere decir todos los mundos estaban unidos. No hubo abortos, divorcios, incesto, guerras. Pero esto implicaba abrir la fuente de bendición de Binah. Pero esa es una parte. Por otro lado, hay un sendero que es único, que es el flujo de Yesod a Malhut. Una cosa es ser co-creadores, pero si el segmento de Yesod a Malhut está roto, que es el segmento que une el sistema emocional con el mundo físico, la parte sexual con el mundo físico, no hay bendición alguna. Y como este mundo fue creado, según dice en el libro de Bereshit, este libro fue creado por Elohim, no fue creado por Yudke Vavke, ¿eh? Es decir, no fue creado por la misericordia, no, fue creado por el rigor. Dice, la Biblia empieza con 3 palabras,
Bereshit bara Elohim. Y dice, mal traducido, ¿no? Bereshit, que en realidad es, al principio lo traducen, pero en realidad dice, con la palabra, con la meditación y la palabra se creó, pero vamos aquí a traducir, Bereshit bara Elohim, este mundo fue creado con leyes duras, no con leyes de misericordia. Este mundo, el mundo físico, porque es Barashet, es decir, creó 6. ¿Qué creó 6? 6 dimensiones. Largo, ancho, altura, profundidad y anchura, si no me equivoco. Perdón si me equivoqué en esta explicación. Lo que estoy tratando de escribir es el mundo físico fue creado, o las 6 dimensiones del mundo físico fueron creados por Elohim, no por Yud-Ke-Vav-Ke, no por el sistema co-creador. No. Fue por una fuerza astral. Por eso es que aquí tenemos los mismos elementos, hidrógeno, oxígeno, molibdeno, aluminio, etcétera, y muchos elementos que están distribuidos en todo el sistema planetario. Entonces, este mundo trae gran dolor por mal uso de la boca y mal uso de la sexualidad. Pero el estudio del Zohar, el Shabbat y los Yom Tov, que es el tabernáculo, es Oel Moed, es la conciencia sobre la imaginación, es el control, como dijo mi hija, el control del pensamiento sobre las emociones, es lo que sustituye el trabajo de los sacerdotes. Y nos convierte a nosotros en los sacerdotes y une el camino de Binah a Malhut. Todos los caminos del árbol de la vida, que son los 7 brazos del candelabro, están representados en el Salmo 67. Ese Salmo 67 se representa tradicionalmente en la liturgia judía como un candelabro, y ahí están escritas las líneas del Salmo 67. Cuando nosotros leemos, por supuesto, con las kavanot, las intenciones correctas, y en hebreo el Salmo 67, lo que hacemos es una cosa maravillosa que trae esta parashá. Es decir, elevamos nuestra supreconciencia. Encendemos los 7 brazos del candelabro. Abre las 7 sefirot del sistema astral y lo que hacemos es que activamos los suprasentidos. En lugar de trabajar con nuestros sentidos, trabajamos con los suprasentidos. ¿Y dónde está esto en la parashá? ¿Dónde? Que no lo encuentro. ¿Dónde está la parte del Salmo 67? Viene una parte maravillosa, donde dice en el capítulo 6, versículo 6, Esh tamid tukad al hamishbeach lo tichbe. Fuego perpetuo deberá arder sobre el altar, nunca se apagará. ¿Cuál es ese fuego perpetuo que debe arder sobre el altar? Es una chispa que existe dentro de nosotros, y esa chispa que está dentro de nosotros tiene la capacidad de iluminar nuestros suprasentidos, nuestra supraconciencia, y además dar luz a todas las demás naciones y a todas las demás personas. Pero aquí hay un problema muy importante. El nivel de Yesod a Malhut, la unión de Yesod a Malhut, es lo más difícil de poner a trabajar. Porque tú te pones a meditar y empiezas a hacer Shabbat con todas las reglas, con toda la Kavaná, empiezas a hacer las mitzvot, las ordenanzas de una forma correcta, todas las reglas, y no sucede nada. Entonces quiere decir que hay un problema donde el grifo de Yesod a Malhut no pasa la bendición. Entonces nos explica el Zohar, y que precisamente esta frase que está en el capítulo 6, versículo 6 del libro de Vayikra, Esh tamid tukad al hamishbeach lo tichve, es la frase, la segulá, que abre el grifo de Yesod a Malhut. Y esto no lo explica mi maestro en esta parashá, nos lo deja implícito, pero no nos lo dice en forma abierta. Y aquí está en la parashá. Esta es una segulá poderosísima. El rey David
tenía un arpa. Nada más nos explica así. Y es la imagen del Zohar. El arpa es la imagen del Zohar, los secretos del Zohar. Y se inspiraba para escribir los salmos. Tocar el arpa es estudiar el Zohar. Y es todo lo que nos explica mi maestro en esta parashá relativo a lo que acabo de decir. Entonces, en el Salmo 67 es donde nosotros activamos los suprasentidos y es donde encendemos el candelabro. De la misma forma, cuando nosotros vamos a la sinagoga y sacamos un Sefer Torah, eso sustituye el trabajo de los sacerdotes, repara las canalizaciones y por eso la importancia de escuchar el Sefer, la lectura de la Torah en Shabbat. Por lo tanto, si tú estás haciendo Shabbat y ni siquiera estás leyendo la parte de la liturgia correspondiente de la parashá en hebreo y no estás leyendo la Segulot, no estás conectando con la energía de Shabbat. Por otro lado, cuando empieza esta parashá, utiliza Moshe la siguiente expresión. Dice, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley correspondiente al Korban Olá, la ofrenda de holocausto. Y luego utiliza esta palabra. Dice, Hiaolá. Y lo dice, al Mokedah, al Mizbeach. Es decir, que dice que es el que arderá sobre el altar. Esta palabra, Mokta, que muchos Humashim lo traducen como Mokeda, pero en realidad es Mokta, viene escrito con una mem pequeñita. Hay que poner atención cuando lee uno la Torah. La letra mem vale 40. Quiere decir que está precipitando algo inferior refiriéndose a Malhut. 40 es la gematría para saber distinguir entre el bien y el mal. Siempre que nos viene 40 es saber distinguir entre el bien y el mal. Pero está precipitándose al nivel de Malhut, al nivel del mundo físico. Hace referencia a una acción negativa de la persona. Quiere decir que esta parashá nos da la clave para corregir nuestras acciones negativas. Si se fijan, todas las segulot que di al principio, de las 7 aliyot, todas esas segulot son para corregir acciones negativas o para disponernos correctamente al servicio de Hashem. Cuando eso ocurría, que había una acción física negativa de la persona, había que hacer todo este tema de quemar sobre el altar toda la noche hasta el amanecer y dejar el fuego hasta que se consumiera la totalidad del animal, hasta que se volviera cenizas. Y les voy a decir algo. Toda mi vida me pregunté por qué había que dejar la ofrenda toda la noche. No lo entendía. ¿A qué se refiere? Nosotros lo que hacemos durante la noche es estudiar los secretos del cielo. Y todo este animal que traemos del día, transformamos un corazón duro en un corazón tierno, hasta que volvemos cenizas nuestro animal. Llegamos con fuerza y deseo estudiar, y llega un momento en que todo este estudio nos motiva, nos anima, pero llega un momento en que nos damos cuenta de nuestros errores, de nuestro impulso, de lo impetuosos que somos, de lo impulsivos que somos. Y empezamos a matar nuestro animal durante toda la noche. Estamos hablando de algo precioso. No se trata simplemente de anular nuestro animal. No, les voy a enseñar un concepto con todo mi amor y con todo cariño para que vean un concepto que le enseñé a mi hija este fin de semana. No estamos hablando de anular nuestro animal, sino al contrario. Estamos hablando de descubrir todo lo que se llama la luz circundante. Es decir, cuando nos anulamos a nosotros mismos, lo que encontramos es todo el potencial que hay
afuera de nosotros y que no hemos sabido aprovechar. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué el Cohen tenía que vestir la indumentaria de lino? ¿Para qué tenía que vestir de lino? Utilizar el uniforme de lino para limpiar la ceniza del animal que ardió toda la noche en el altar. Ya sabemos que el altar representa a la mujer. Es el líbido con el que nosotros nos acercamos a Kadosh Baruj Hu para estudiarle, para conocerle, para que nos revele todo, a fin de que podamos ser plenos y felices en nuestra vida. Pero bueno, esa es la parte del altar. ¿Y qué significa este uniforme de lino? ¿Para qué? Les recuerdo que el uniforme de lino, el Cohen Gadol, solo lo utilizaba para dos cosas, para limpiar la ceniza del animal y para el día de Yom Kippur. ¿Y qué es Yom Kippur?, me pregunté. Yom Kippur es el día en que Malhut se pega a Binah. No hay Zerampín en Yom Kippur. Lea seguramente está muy consciente de esto. No hay Zerampín en Yom Kippur. Nosotros nos convertimos en ángeles en Yom Kippur. No calzamos cuero, no bebemos agua, no comemos, no nos perfumamos, no tenemos relaciones sexuales, etc. Es decir, hay una serie de privaciones del cuerpo porque ese día somos todo alma en Yom Kippur. Es decir, Yom Kippur es como si fuera un absoluto Shabbat. Pero la diferencia es que en este absoluto Shabbat, Akadosh Baruj Hu viene a nuestro hogar, viene a nuestra casa y Él se apega a las reglas. Pero en Yom Kippur nosotros subimos al nivel de Binah y nosotros nos apegamos a las reglas de Akadosh Baruj Hu. Y nosotros salimos de Yom Kippur blancos como la nieve. Y la nieve es rigor. Quiere decir que depuramos todo el rigor que hay sobre nuestra vida. Pues de la misma forma, es el mismo uniforme que utilizaba para limpiar las cenizas. Remover las cenizas es muy interesante. Primero voy a dar la explicación técnica y después voy a darles la explicación práctica. En la parte técnica, explica el Arizal que es la parte que no había podido moverse del lado físico al lado de la divinidad. Es decir, la ceniza es la parte física que quedó del animal que no se pudo transformar en la parte metafísica, la parte no tocable, no material. Y el Cohen Gadol utilizaba un lino con unos mechones que tenía 400 hilos. Nuevamente, 400. Representa los cuatro mundos, todo el sistema de Yud Ke Vav Ke que está unido, como en Kippur, que neutralizaba los 400 niveles de la Klipá, Jochma, Binah, Zerampín y Malhut, toda la Klipá del árbol de la vida. Se necesitaba remover eso del altar. Está hablando de lo que más adelante explica mi maestro, de cómo corregir lo que rompe la conexión de bendición. Había que removerlo. ¿Y saben cuándo hacemos esto? Cuando nosotros terminamos de hacer toda la elevación de la mesa de Shabbat, todas las bendiciones, las conexiones que hacemos con las diferentes bendiciones de la mesa de Shabbat, cuando hacemos toda la comida de Shabbat, las 3 comidas de Shabbat, en cada una de ellas, antes de hacer el Birkat Hamazon, encontramos que tenemos que remover toda la comida restante de la mesa, así como lo hacemos en Shabbat. Porque la parte que no lograste elevar, la tienes que quitar y remover y limpiar para no dársela a las fuerzas del mal. Para quien ha hecho Shabbat, tú no puedes hacer Mayim Aharonim, aguas finales, o Birkat Hamazon, no lo puedes hacer con toda la comida ahí encima. La tienes que remover.
Es la parte, digamos, de las cenizas que no alcanzaste a elevar. Porque tú eres una maquinaria de elevación, no alguien que está comiendo comida. Pero ¿qué significa esto en la parte práctica? Pues una parte interesantísima. Lo vamos a explicar más adelante. Pero imagínate que tú tienes una acción de vida que te hace sentir supremamente feliz. No sé, lograste la pareja de tu vida, el negocio de tu vida, lograste en el deporte hacer una anotación o un partido increíble o entregar un trabajo sobresaliente. Hiciste todo esto, le diste gracias a Dios, te sientes sumamente feliz por eso y de pronto algo te sale muy mal y fracasas en ese momento. Bueno, pues en ese momento te viene una gran decepción. La pregunta es, ¿eso que te quedó, esa emoción que te quedó, la vas a elevar o la vas a entregar a las fuerzas del mal? Y ese es el secreto de lo que nos explica a profundidad esta parashá. Voy a hablar más de ello más adelante. Entonces, ¿qué es hacer las ofrendas en el templo? ¿Qué es este proceso de elevación? ¿Qué es esta ofrenda de culpa? ¿Qué es esta ofrenda de Shelamim? De Hatat, de Olá, de Shelamim, la ofrenda de Todá. ¿Qué es todo esto? De Hasham, de culpa. Bueno, la sangre en todas las ofrendas, si observan, se vertía 7 veces. Que hace referencia a todo el sistema emocional, a todos de Irampín, a las 7 sefirot. Es decir, a toda la parte donde estamos errando continuamente con este bombardeo de pensamientos equivocados. Por eso, si tú no sabes controlar tu pensamiento, no sabes controlar tus emociones, y por lo tanto tus emociones son erradas. Se vertía la sangre 7 veces. La sangre es roja. Es decir, este proceso ya lo hemos explicado, solo es una metáfora para explicar que se conecta la Hei de Binah, de Ze, con la Hei de Malhut, que es Zot. Es decir, lo que significa rociar 7 veces es unir el mundo físico con el mundo de Binah. Es decir, brincarnos el proceso del animal, brincarnos el sistema emocional. Si no lo haces así, por default vas a pasar por el sistema emocional. Pero luego, ¿qué pasaba? Te brincabas el sistema emocional y luego te quedan las cenizas. Con las cenizas se generaba humo blanco, es decir, humo blanco representa la clemencia. El rojo, la sangre, es rigor y el blanco es la clemencia. Estamos hablando de un proceso. En realidad, lo que nos está hablando esta parashá es un manual para transmutar el rigor y el sufrimiento en clemencia. De eso nos está hablando. Lo que hacemos es que la generosidad de Shabbat influya sobre el mundo físico. Eso es de lo que está hablando. Que en el Shabbat es nuestra generosidad de Shabbat lo que influye sobre el mundo físico. Entonces, Akadosh Baruj Hu puso en el mundo físico tanto lo bueno como lo malo. Aparentemente lo malo, En realidad sería tanto lo bueno como la corrección que nos lleva a también lo bueno. Nuestra misión es extraer la porción mala, que debe haber primacía de lo bueno sobre lo malo. Cuando nosotros aprendemos a tener primacía de lo bueno sobre lo malo, de la derecha sobre la izquierda, de la conciencia sobre la imaginación, por eso ahí estamos en el tabernáculo, o el Amoed. Pero aquí explican la razón por la cual el pueblo de Israel es Yashar El. El pueblo de Israel es Yashar El. ¿Saben por qué? Porque los otros pueblos simplemente sacrificaban los animales.
pero no rociaban 7 veces el altar. Es decir, su deseo por estar directo con Dios, el altar es ese deseo, es el líbido. Entonces, no deseaban estar directo con Dios. Querían un intermediario. Eso es lo que hace diferente al pueblo de Israel de todos los demás. Eso es lo que elimina, de una vez lo digo, elimina la religión. Porque la religión lo primero que hace es separar a Dios del hombre. Pero Israel es Yasharel. No necesita un intermediario. No necesita ni siquiera quien le explique. Si acaso lo que necesita solamente es una guianza, un apoyo, alguien que te lleve de la mano para que finalmente tú descubras el camino de cómo saber hacer un holocausto. Este es un manual para que tú aprendas a hacer tu holocausto. ¿Y qué es hacer tu holocausto? Brincar el sistema astral. Lo vuelvo a repetir, por favor. Saber hacer un holocausto es saber brincar el sistema astral. Es saber brincar el rigor. Es saber brincar una conciencia dual. Saber brincar un mundo de bueno y malo. Esta conexión ocurre en Shabbat. Por eso dice Akadosh Baruj Hu, que me hagan un korbanot, que me hagan un corbán, que me hagan un holocausto, que me hagan sacrificios. Significa que me hagan Shabbat. Porque los alimentos que ponemos en la mesa de Shabbat son los sacrificios. Eso es el corbán. En la medida que tú pongas la kavaná, en la forma como tú te entregues a tu mesa de Shabbat, cuánto esmero, cuánto amor, cuánto entrega pongas a tu mesa de Shabbat, ese es el esmero que estás poniendo en el corbán, para ser muy claros. Y la mujer que pone los alimentos kosher, subrayo, para su familia, cumple la función del Kohen Gadol. Ese acto, cuando la familia es Shomer Shabbat, cuando la familia cuida el Shabbat, transforma la sangre en humo blanco. Es decir, transforma el rigor en clemencia. ¿Tienes un problema? Esfuérzate con todo tu amor por el Shabbat. Haz un Shabbat perfecto. Y todos tus errores, todos los juicios duros de rigor son transformados en clemencia. Ten confianza. Eso se le llama montar el Kodesh HaKodashim, es decir, montar el santuario, montar el Santo Santorum. Eso es el Shabbat y la mesa del Shabbat. ¿De qué estamos hablando? Ahora sí, en el pad de metafísica es unir el mundo de Atzilut con el mundo de Malhut. Por eso dice Zot Torat, porque sabes, la mesa de Shabbat la pones aquí en el mundo físico y activas allá en el mundo metafísico lo que tú quieres anular en el mundo físico para transformar este mundo Zot, que es Malhut, y tú lo transformas en Z, transformas el Zot, que es rigor, en Z, que es clemencia. Ese es el Kodesh HaKodashim. Ese es el Santo Santorum, ese es el tabernáculo. El Kohen Gadol viene del lado de la clemencia. El Kohen Gadol era una figura intachable en su hablar, en su actuar, en su pensamiento. Si no, dice que cuando el Kohen Gadol entraba dentro del tabernáculo, moría en forma instantánea. Tiene ese Kohen Gadol, que es la mujer, y que somos todos nosotros en unión con esa mujer. Tiene la función de unir los dos mundos. El hombre representa el mundo de arriba, la mujer representa el mundo de abajo. Pero antes de entrar al Kodesh HaKodashim, tiene que echar fuera los malos pensamientos de este mundo. No puedes entrar en Shabbat con malos pensamientos. ¿Quién es el Cohen? El ama de casa, la mujer. La mujer es la que puede eliminar los malos pensamientos.
Si la mujer sabe cuidar sus pensamientos y si la mujer sabe cuidar su mesa de Shabbat, es una mujer virtuosa. Ahora imagínate, no quiero ni abundar en esto, ¿qué pasa si la mujer tiene malos pensamientos, por demás malas emociones, y de esa forma prepara la mesa de Shabbat? Caos, escasez, conflicto, desunión, problemas. El Cohen tenía que estar unido completamente a su tabernáculo. Y para poder unirse a este tabernáculo, tenía que estar ungido. Por eso dice Mashiach. Tenía que estar ungido. Tiene que recibir la Neshama Yeterá. Tiene que recibir el alma adicional que baja. Y tenía que permanecer con ese aceite 7 días. Es decir, aquí ya estamos hablando de que ese Gesed, ese hospedamiento del Creador, tiene que estar lleno 7 días, que son las 7 sefirot primordiales que lo llenan. Es decir, en la medida que tú te alteras durante la semana, en la medida que tú adulteras tu semana, vas a empezar a romper esa conexión que te deja el Shabbat. De ahí la importancia de estar en continuo estudio, en continua creación, y que todo lo que hagas en tu semana, ponle la kavaná, ponle la intención que es para tu Shabbat. El proceso de los sacrificios es la equivalencia de la plegaria espiritual que hacemos diariamente. Es la tefilá. Todo este proceso de los sacrificios, ya lo dijimos en la parashá anterior, es lo que sustituye a los korbanot. Dice el Ari que justamente, como ya explicamos, se considera un evento mayor de nivel espiritual, pero voy a explicar algo maravilloso. Es la emoción con la que hacemos las cosas, la equivalencia del fuego con el que se quemaba la ofrenda. Vuelvo a repetirlo. Es la emoción con la que hacemos las cosas, la equivalencia del fuego con la que se quemaba la ofrenda. ¿Por qué nos vienen cosas negativas en la vida? Nos vienen cosas negativas porque cuando nos sentimos mal, aflora nuestra emoción y entonces volvemos a hacer oración con gran emoción, con gran entrega. Yo les recomiendo algo por experiencia personal. No seas indiferente todos los días hasta que te venga algo negativo para que tengas que reaccionar. Pon la misma emoción todos los días, como la primera vez que tomaste un sidur en tus manos, como la primera vez que te emocionaste escuchando una enseñanza que llenó tu corazón. Es la emoción con la que hacemos las cosas, la equivalencia del fuego con la que se quemaba la ofrenda. Ese es el fuego que enciende el altar y que nunca se apagará. Demuestra tu lívido cada día con la intención con la que hacemos las cosas. Por eso nos vienen situaciones de dolor para que encendamos ese fuego. Entonces, no permitas que se apague ese fuego para que te vengan situaciones de dolor y te tengan que encender con una antorcha. Mejor mantén el fuego encendido siempre. Ese es el fuego espiritual que se enciende en la persona, que quema las partes animales. Cuando nosotros estamos encendidos todo el día en la parte espiritual, no hay parte animal. Pero siempre, desgraciadamente, tenemos un cuerpo. Siempre hay una parte que no pudimos elevar. Y voy a dar una enseñanza preciosa. Esa parte que no pudimos elevar, esa parte que nos quedó, porque si no estuviéramos aquí, o sea, si no hubiéramos quemado todo, entonces no estaríamos en este mundo. Esas son las cenizas. Si quemáramos toda la parte animal nuestra, en ese momento moriría la persona.
Eso es llamado Kiddush Hashem. Es decir, muere la persona porque se acabó su tikkun. Ya no tiene nada que corregir, ya no tiene nada que expiar, ya no tiene nada que elevar. Y voy a explicar algo muy delicado, porque curiosamente coincidió esta parashá con la Semana Santa. Para algunas religiones, voy a mencionar algo con mucho respeto. Este personaje que tomaron, llamado Jesús, que desde mi punto de vista no es más que víctima de una historia transformada por otros caminos de una religión o de varias religiones, dicen que entregó todo en su vida por su pueblo y que expió los pecados de todos los demás. Bueno, si en realidad él expió por completo todo su tikkun, entonces es imposible que regrese a este mundo porque ya hizo todo su tikkun. Es decir, no dejó nada de su clipá. Por lo tanto, no tiene para qué regresar. Entonces, el acto de resucitar no tendría sentido. Para que entendamos que realmente todo esto no cuadra en el momento en que entendemos de verdad cómo funciona un sacrificio. Por el contrario, como nunca podemos eliminar en totalidad nuestra clipá, como no podemos eliminar en totalidad esta cosa que nos separa de la perfección divina, tanto lo que queda es convertirlo en un proceso al servicio divino. Es decir, entregar lo que queda de nosotros al servicio divino. Porque va a haber una parte que no lo podemos eliminar. Por eso, cuando nosotros lo que intentamos es tomar de los demás, no nos salen las cosas. Es al revés, porque todo en el sentido masculino debe estar asociado con el dar. Por eso, los hombres que tienen un sentido exagerado de deseo de recibir, normalmente no son atractivos para una mujer, puesto que van en sentido opuesto a su esencia. Voy a explicar algo que de verdad es una enseñanza, desde mi punto de vista, magistral, que nace en esta explicación del Arizal. Dice el Ari que la ceniza que queda en el altar es una especie como la parte que no logramos elevar, ¿de acuerdo? Es la parte material que quedó en este mundo. Es una metáfora, por supuesto. Esto significa que cuando tú haces algo y no te salió bien, y tú te sentías como Dios, te sentías maravilloso, en realidad lo que te queda al final de esto que era para ti lo máximo en tu vida, y no lo lograste, esto que era lo máximo y te sentías, entre comillas, como Dios, te sentiste co-creador, y al final cuando fracasa el hombre en esta acción, hombre o mujer, se siente la decepción de su naturaleza animal. Esas cenizas que quedan es una especie de depresión o decepción que queda en el hombre al darse cuenta que quedó con parte de su naturaleza animal. Esto nos lo explica el Arizal. Es maravilloso. Esto explica que lo primero que tenía que hacer el Cohen Gadol era vestirse de lino, es decir, de un material vegetal, donde esta cubierta vegetal eliminaba la totalidad de su esencia animal para limpiarlo por la mañana. Por eso lo dejaba toda la noche, para que no quedara esencia animal ni por fuera en su cuerpo, por eso se cubría de lino, ni por dentro, porque estudiaba toda la noche. Porque de la noche hasta la madrugada se estudia el Zohar. Y eso es lo que limpia ese residuo. Y eso ya lo explico directamente para ustedes en esta clase. Entonces,
de lino por fuera, es decir, sin la parte animal por fuera, y con todo el corazón en el estudio del Zohar por dentro. Eso es lo que limpia el residuo. Por el contrario, cuando hacemos cosas que generan una altísima elevación espiritual, eso genera un éxtasis. No sé, tuviste una relación amorosa maravillosa, tuviste un negocio increíble, una idea fantástica, una intención de negocio fabulosa, no sé, nació tu hijo, o tuviste una experiencia de conocer algo extraordinario, o un partido de fútbol, o un deporte que a ti te encanta, y te dejó en un éxtasis, pero no lograste la totalidad de tu potencial, porque siempre hay un potencial mayor. Sin embargo, ese éxtasis que te genera nos debería generar suficiente frustración respecto a nuestra naturaleza animal. Pero esa frustración nos debería de dar la fuerza para seguir adelante y para perfeccionarnos y superarnos aún más y mejorar aún más y más y más. Eso es lo que quiere Kadosh Baruj Hu de su criatura. En cambio, cuando esa frustración no es elevada y se convierte en depresión, se convierte en tristeza, se convierte en algo donde nos estamos quejando continuamente sobre nuestra naturaleza, ese es un estado de total lejanía espiritual y es la puerta para todos los errores en nuestra vida, para todos los pecados, diciéndolo religiosamente, porque lo que crea es una desesperanza. Nos crea fíjense lo que voy a decir, esa capacidad de sentirnos incapaces y una capacidad por rechazarnos a nosotros mismos. Eso es gravísimo, porque en ese momento lo que le estás diciendo a Kadosh Baruj Hu es: no me agrada lo que tú hiciste de mí. No me agrada tu criatura. No estoy de acuerdo contigo. Todos hemos experimentado eso al frustrarnos por un negocio, por un trabajo, por una pareja, o porque creímos que con una oración o un ayuno que hicimos todo cambiaría. Pero justamente lo experimentamos para que aprendamos que sigue vivo dentro de nosotros una parte animal que tenemos que limpiar. Que hay una parte en tu exterior y en tu interior, un vestido de lino, y por el otro lado una parte en tu interior que tienes que trabajar toda la noche. Por eso, Rabbi Ashlach decía que cuando alguien reconoce que está enfermo, normalmente es el 99% de la cura. Pero no decirlo, sino identificar. O sea, no se trata de decir, estoy enfermo. No, ahí no te vas a curar. No. Significa identificar el grave daño que te hace esa enfermedad. Por ejemplo, yo le decía a mi hija, te estás enfermando muy seguido. No se trata de decir, estoy enfermo, sino darte cuenta del grave daño que te estás haciendo al acostarte tarde y no dormir. Estás dañando tu templo, estás dañando lo más privilegiado que Dios te dio. Porque no has sabido controlarte a ti misma y dormir y descansar y llevarte a ti a estar bien y cuidarte. Cada vez que tú lastimas a tu cuerpo, estás lastimando a Dios mismo que vive dentro de ti. De la misma forma, cuando tú no identificas la ira, los celos, el miedo, la angustia, no te estás dando cuenta. No se trata de decir, es que soy celosa, soy iracunda, soy miedosa, soy angustiosa, o soy angustioso, o soy celoso. No se trata de eso. Se trata de darte cuenta el grave daño que te da en tus relaciones, el grave daño que te ocasiona con las demás personas y el daño que haces a los demás y a ti mismo. Cuando lo reconoces, tienes que vestirte de lino. Tienes que limpiar eso que te hace daño. Recordemos que el único lugar donde se mezcla bueno y malo es en la mente del ser humano. Y ahí nace la enfermedad.